Ellos estaban saliendo de una fiesta de boda, de su propia fiesta, todavía riendo, yendo a pasar su primera noche juntos como marido y mujer. Pero en pocos segundos una luz apareció en la oscuridad, el sonido de un motor a alta velocidad y luego el impacto. Cuando llegó la policía ya era tarde. La novia, aún con su vestido, sin vida, el novio, grave, y una pregunta quedó en el aire: ¿cómo una noche perfecta terminó en la escena de un crimen que conmocionó a Estados Unidos? Soy Marcos Campos. Hoy hablaré del caso de Samantha Hudson y presentaré todos los elementos. Al final, trataremos de entender esto. Si te gustan los casos reales con detalles, suscríbete al canal, acompáñame y hazte miembro si puedes. Si no, deja un like o un comentario, aunque sea un emoji. Listo, avisados, vamos a los hechos. Samantha Miller nació en Carolina del Sur el 27 de marzo de 1989. Samantha era descrita como amorosa, espontánea, alegre y sociable. Hacía amigos fácilmente, siempre dispuesta a platicar, ayudar y animar a los demás. Ella amaba a los animales, amaba el mar, y según sus amigos había algo muy claro: Samantha simplemente adoraba vivir. No hay muchos datos sobre su vida. Infancia, juventud y biografía no se exploraron mucho, pero de adulta, Samantha tenía una relación aparentemente perfecta con Eric Hutchinson. Los dos se llevaban muy bien, eran muy cercanos, muy enamorados, hasta que, en cierto momento, Eric decidió entonces dar el siguiente paso y le pidió matrimonio a Samantha. Y ahí comenzó esa etapa bonita con la que siempre soñó, todos los preparativos para el gran día. Samantha se involucró en absolutamente todo de su boda. Todos los detalles, todo lo que le gustaba en su vida se estaba materializando ahí, en su gran día. La boda fue el 28 de abril de 2023. Era un viernes, eso, en la playa de Folly Beach, en Carolina del Sur, justamente su lugar favorito. Tras la ceremonia junto al mar, los invitados fueron a un salón frente al océano. El ambiente era de felicidad. Eric y Samantha estaban radiantes y emocionados, viviendo el día que soñaron. Samantha homenajeó a su madre bailando juntas en uno de los momentos más memorables de la noche. El clima, la brisa, la música y las sonrisas, todo perfecto. En un momento, ella comentó que era el día más feliz de su vida y deseaba de corazón que esa noche no terminara nunca. Ella me dijo que no quería que terminara. Desde entonces se llamó oficialmente Samantha Miller Hutchinson. Pero ese cuento de hadas, esa noche perfecta, no tendría un final feliz. La noche no terminó. Para el cierre de la fiesta, los recién casados contrataron un carrito de golf para trasladarse entre el salón del evento. Hasta ahí, hasta la habitación del hotel, la suite donde los recién casados pasarían su primera noche como marido y mujer en la noche de bodas, celebrando la luna de miel. Poco después de las 9, Benjamín, cuñado de Eric, fue por el carrito para la pareja. En ese carrito iban él, su hijo Brogan de 17 años al frente, y atrás era para los recién casados. Nadie imaginaría que, segundos después de iniciar el trayecto, un auto veloz golpearía violentamente el carrito de golf. El choque fue tan fuerte que el vehículo quedó destruido y acudieron la policía y servicios de rescate. Los paramédicos llegaron rápido, pero era demasiado tarde. Samantha Hutchinson no resistió. Murió instantáneamente a los 34 años usando su vestido de novia el día que sería el inicio de su nueva vida. Eric fue quien quedó en estado más grave en ese accidente después de la colisión. En cambio, su hijo Benjamin y Brogan, a pesar del susto y las heridas, no sufrieron lesiones graves. Lesiones tan graves que Brogan fue el primero en salir del hospital. Benjamin sufrió quemaduras graves y requirió atención compleja, pero no hubo riesgo vital. Aún así, tuvo cirugías reconstructivas, injertos de piel y una larga recuperación por la gravedad de las lesiones. De cierta manera, pero la situación, aunque no era la más delicada, era la misma que la de Eric.
Tuvo fracturas en rostro y cráneo, hemorragias internas y cerebral, ambas piernas rotas y vértebras lesionadas. Pasó por varias cirugías y estuvo mucho tiempo entre la vida y la muerte, hasta que finalmente recuperó la conciencia. Los médicos y los familiares tuvieron que enfrentar ese momento difícil, decirle que Samantha había fallecido en el accidente. Nettie Hutchinson, mamá de Eric, inició una campaña en GoFundMe, una plataforma de recaudación en línea, es decir, un crowdfunding. Se organiza una colecta para apoyar a la familia con los gastos del funeral de Samantha y el tratamiento de los heridos. El accidente tuvo gran repercusión y movilización. Se recaudaron casi $365,000. Parte de ese dinero también se usó para organizar una ceremonia en homenaje a Samantha, exactamente en la misma playa donde ella se había casado, exactamente en la misma playa. Eric, débil, recién salido del hospital y en silla de ruedas, insistió en asistir a la ceremonia del 13 de mayo de 2023. Se repartieron flores blancas y rojas. Las personas cantaron, recordaron la alegría de vivir de Samantha y celebraron su vida. Un muro cerca del accidente fue pintado con un paisaje y la frase Sam más Eric por siempre. Durante la ceremonia, Eric emocionado comentó algo que conmovió a Iria. Le encantaría, era muy de playa. Caminábamos aquí casi diario. Esta es su despedida. Ella está allá arriba, seguro sonríe. Durante la repercusión, Eric dio una entrevista y habló por primera vez sobre lo vivido esa noche y cómo aprendía a sobrellevar la ausencia de Samantha. Dijo que todos estaban muy felices, disfrutando un día perfecto. Él contó algo que marcó su memoria. Las últimas palabras de Samantha fueron que deseaba que esa noche no terminara. Al final, ellos estaban muy enamorados y su relación era intensa. Todo iba como planeado. ¿En serio un cuento de hadas fue el responsable? Mientras Eric intentaba recuperarse física y emocionalmente, otra realidad empezó a imponerse a las dos familias. Lo ocurrido esa noche no se consideraba solo un accidente trágico, sino también un posible crimen. La conductora que chocó con el carrito de golf era Jamie Lee Komarovsky, de 25 años. Ella estaba al volante de un vehículo rentado y según la investigación se había emborrachado, había consumido mucho alcohol antes de conducir. Los policías informaron que Jamie mostraba signos de embriaguez, fuerte olor a alcohol y dificultad para mantenerse en pie. Dicen incluso que en algunos momentos casi se cayó mientras estaba ahí dando su declaración. Aún así, insistía en que estaba bien. Dijo que solo tomó una cerveza y un trago de tequila y quiso verlo como una fatalidad, pero los indicios no coincidían con su versión, además de que iba a exceso de velocidad. Jamie se negó a hacerse cualquier tipo de prueba que los policías le estaban pidiendo, otra prueba inmediata que pudiera comprobar el nivel de alcohol en su organismo. Por ese motivo, ella fue llevada a un departamento de policía. Ahí, los policías descubrieron que ella ya tenía un historial de conducir borracha, embriagada, ¿sabes? Bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Aunque el choque fue violento y el auto sufrió daños, prácticamente no resultó herido. Ante la gravedad del caso y ese historial, la justicia entonces determinó que ella permaneciera detenida y autorizó la realización de exámenes toxicológicos. El resultado confirmó lo que los agentes suponían. El nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces mayor al permitido por la ley estadounidense. La historia de una cervecita con tequila, puro cuento. Al saber que seguiría detenida, entró en desesperación. Ella gritaba que era injusto y que solo fue un accidente. Y, en medio de esa crisis, empezó a golpearse la cabeza contra las paredes del lugar donde estaba detenida. Ahí, con miedo de que se lastimara gravemente o incluso atentara contra su vida. Las autoridades decidieron trasladar a la mujer a una sala de observación médica, bajo vigilancia constante, en la prisión del condado de Charleston. Ahora, entonces necesitamos saber con más detalles quién es esta mujer, quién es Jamie Lee Komarovsky. Nació el 15 de septiembre de 1997 en Clinton, Nueva Jersey. Era la hija del medio, con una hermana mayor y un hermano menor. En la adolescencia estudió en North Hunterdon High School y se destacó en deportes. Su primer empleo fue como asistente en la guardería Wright and Home, donde era ayudante de salón. Ocupó ese cargo cerca de un año, hasta septiembre de 2014.
Tras graduarse de preparatoria en 2015, Jamie se mudó a Conway, Carolina del Sur, para estudiar gestión hotelera y turismo en Coastal Carolina University. En ese tiempo, ella hizo de todo para sobrevivir. Trabajó como mesera un año y en su último año de universidad hizo una pasantía en Consensus Real Estate. Tras terminar la carrera, tuvo trabajos de medio tiempo hasta obtener un puesto fijo como ejecutiva de cuentas en logística en Total Quality Logistics, Charleston. En su testimonio, y también a través de lo que publicaba en las redes sociales, Jamie contó que realmente enfrentaba un cuadro de depresión y que empezó a consumir alcohol como una forma de intentar, sabes, lidiar con esos conflictos emocionales. Y eso quedaba evidente tal vez en las publicaciones, ¿verdad? Casi todas trataban de fiestas, bebidas y sobre todo tequila. En una de ellas, ella sale disfrazada de Buzz Lightyear en Halloween, haciendo una broma y referencia al alcohol. Y así, amigos, vamos viendo cómo se fueron construyendo los eslabones de esta fatalidad, ¿no? El asunto de que ella se emborrache, beba, ese es su problema. El problema surge cuando alguien pierde el juicio y actúa irresponsablemente, causando tragedias como esta. Y luego, con una persona inocente, ¿no? La investigación reveló que la noche del crimen Jamie visitó al menos 4 bares. Fíjate, en todos ellos ella consumió bebidas, solo bebidas. Ya detenida en los primeros 23 días de reclusión según las fuentes, hizo 271 llamadas, pero solo logró completar unas 128. Una televisora accedió a las grabaciones y publicó que supuestamente contenían conversaciones con familiares y amigos abogados. Jamie repetía todo el tiempo que no podía creer lo que había hecho, lo que había pasado. Ella afirmaba que solo fue un accidente y que era una buena persona. En varios momentos, ella incluso parecía minimizar la gravedad de lo que había causado, tratando la situación más como algo que iba a estorbar o arruinar su vida, como que ignorando o dejando de lado cualquier relación con la familia de las víctimas, ¿verdad? Yo todavía no sé qué va a pasar conmigo. Comentó que al estar presa unos meses, planeaba estudiar, aprender idiomas y adquirir conocimientos, diciendo que cuando saliera de la cárcel iba a estar mucho más inteligente en su cabeza. Ella pensaba que solo iba a estar un ratito ahí, ¿no? Dentro de la prisión, sus principales quejas eran bastante banales, ¿sabes? Casi surrealistas, yo diría. Ella se quejaba de no poder usar el control remoto y que la comida era pésima. En una llamada, ella se quejó de que la obligaban a comer hot dogs y albóndigas frías, alimentos que no le gustaban. El papá de Jamie le advirtió sobre esas conversaciones y le recordó que el caso era muy divulgado por los medios. Todo el mundo estaba pendiente y esas llamadas estaban siendo grabadas. Y si alguien tuviera contacto con ellas, no sería como supuestamente terminó ocurriendo. Pero, según consta, ella estaba mucho más preocupada por su propio trasero, por su imagen, por la forma en que la gente la veía, que por el miedo de ser considerada una mala persona. A pesar de esos desvaríos sobre la comida, ¿no? En las grabaciones divulgadas, ella nunca mostró verdadero arrepentimiento por la muerte de Samantha ni por el daño a las otras víctimas. Llamó la atención que, aunque Jamie solo tenía derecho a llamadas telefónicas por estar detenida sin fianza, terminó recibiendo visitas de familiares. No se informó más sobre eso. Ella fue acusada de DUI, una sigla en Estados Unidos para conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. Está loco manejar así, ¿no? Fue acusada de causar lesiones graves a 3 personas y de homicidio imprudencial por la muerte de Samantha. Los socios fueron asesinados. En la fase inicial del proceso, la familia de Jamie Lee contrató a 2 abogados bastante reconocidos, conocidos en la región, para defenderla. La primera audiencia ocurrió en agosto del 23 y tenía como objetivo principal discutir la posibilidad de una fianza. Jamie ni siquiera llegó a presentarse personalmente. Los abogados alegaron que ella sufría de trastornos psicológicos derivados de una depresión severa. Dijeron que ella misma reconocía tener problemas con el alcohol y que ya había recibido acompañamiento psicológico, pero terminó abandonando el tratamiento. La defensa intentó proponer un acuerdo. En caso de que se le concediera la fianza, Jamie quedaría bajo la responsabilidad directa de la familia, recibiría acompañamiento de profesionales de la salud mental y tendría prohibido consumir cualquier tipo de bebida alcohólica o sustancia.
Aún así, el juez consideró que la gravedad del caso no permitía ese tipo de concesión y determinó que ella permaneciera detenida. Un dato curioso: años antes, la madre de Jamie estuvo implicada en un accidente mortal, aunque no está relacionado con el crimen de la hija. Mira, pero en ese accidente, en esa situación, se comprobó que ella no tuvo ninguna culpa. Porque cuando ella estaba pasando por una zona por donde solía conducir, había un incendio muy grande y mucho humo denso empezó a invadir la carretera. Al pasar, el humo llenó su coche, perdió visibilidad y atropelló a un agente de tránsito que murió. Después, como todo fue considerado una fatalidad, ella no tuvo que responder penalmente, pero volviendo al caso de su hija, Jamie. Los abogados pidieron restringir el acceso de la prensa a autos y grabaciones de llamadas hechas desde prisión. La petición fue aceptada. A partir de ahí, los medios de comunicación pudieron seguir informando sobre el caso, pero sin divulgar el contenido detallado de esos audios y documentos. Eric también presentó una demanda civil contra Jamie Lee y los bares por donde ella pasó esa noche, además del proceso penal. Mira ese lugar, Drown Shop Lounge. Los establecimientos que venden algo pueden ser responsables cuando siguen sirviendo a una persona que está visiblemente ebria, porque ¿qué pasa? Las personas como que asumen el riesgo de poner a terceros en peligro, ¿verdad? Por seguir emborrachando a esa persona ahí, exactamente lo que pasó esa madrugada, esa noche. Eric Hutchinson aceptó un acuerdo en el proceso civil propuesto durante el desarrollo por cerca de $160,000. Con los meses, el proceso avanzó y el caso ganó más repercusión nacional. En diciembre de 2024, ya con todas las pruebas reunidas por la Fiscalía, informes toxicológicos, imágenes, peritajes de velocidad, testimonios históricos de consumo de alcohol. Esa noche, Jamie Lee Komarowski se declaró formalmente culpable. Ella admitió ante el tribunal las acusaciones de conducir bajo los efectos del alcohol, de haber causado lesiones graves a 3 personas y de haber provocado, por imprudencia, la muerte de Samantha. La audiencia que decidió ese final estuvo llena de emoción. Asistieron familiares de Samantha, Eric y otras víctimas. Muchos declararon sobre el impacto irreversible que esa decisión de conducir ebrio tuvo en sus vidas. En la fase final del juicio, en diciembre de 2024, el juez aclaró que no era solo un caso de tránsito, sino una tragedia evitable, consecuencia de una decisión consciente: beber, salir de bares y aún así manejar. Ante esto, la justicia de Carolina del Sur condenó a Jamie Lee Komarowski a la pena máxima prevista para este tipo de delito: 25 años de prisión. La sentencia incluyó los cargos de conducir bajo la influencia del alcohol, homicidio por imprudencia y lesiones corporales graves causadas a las otras víctimas del accidente. El tribunal cerró la fase penal con la condena. Se deja constancia de que la muerte de Samantha, horas después de su boda, no fue considerada una simple fatalidad. Un accidente provocado por una conducta sumamente irresponsable que costó una vida, destruyó una familia y marcó a todos los involucrados. La mamá de Samantha resumió bien el caso: no volveremos en 20 o 25 años, esto es para siempre, haciendo ahí, claro, una referencia al tiempo de prisión que supuestamente va a cumplir la causante. No es, en fin, un caso completamente evitable, una lamentable tragedia en pantalla. Es el cliché que cualquiera con conciencia y civilidad debe conocer. ¿Verdad, hermano? Si vas a beber, no manejes, ¿ok? No pienses que eres muy bueno, que todo está bien, hermano. El alcohol altera tus reflejos, no hay manera. Si estás acompañado, deja que maneje la persona que no bebió. Si no, no sé, pide un Uber. Si ya sabes que vas a salir a emborracharte, ni vayas en coche, ¿verdad? En fin, es un cliché básico, pero parece que tenemos que estar repitiendo una serie de cosas, ¿no? El caso ocurrió en Estados Unidos. Pero estoy haciendo una correlación aquí con Brasil. Hay una serie de cosas que necesitamos. Parece que hay que decir lo obvio, hermano, como tener una ley para poner la sillita de niños en el coche, caray. Si chocas, el niño va a salir volando. Necesitas una ley para decirte que tienes que ponerla, que es más seguro, una serie de cosas. Es como si dijeras: caray, parece que hay que tomarte de la manita y decirte: oye, esto se puede, esto no se puede, ¿ok? Así es. Quiero saber su opinión, espacio terapeuta. Gracias por su compañía. Un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.